Bienvenidos a la clase número 2 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores de potencia. En la clase de hoy veremos los siguientes temas. Estudiaremos la configuración de los amplificadores clase B, la configuración de los amplificadores clase B en contrafase, los amplificadores clase B en contrafase con acople por transformador y veremos algunos ejemplos de cada uno de ellos. A diferencia de los amplificadores clase A, los amplificadores clase B no tienen un voltaje de polarización fijo conectado a la base del transistor, como es en este caso. Pueden ver allí que hay una configuración colector común, pero no hay un B de Thevenin y R de Thevenin conectados en la base del transistor, porque la energización de ese transistor va a depender netamente de la señal de entrada. O sea, el propio mensaje o la señal que queremos amplificar es la que va a polarizar el transistor. Por supuesto entonces que eso va a restringir de alguna manera los valores que podamos utilizar, porque primero la señal de entrada tiene que alcanzar suficiente nivel como para que el transistor empiece a trabajar, sacarlo de la región de corte y luego que empiece a amplificar hasta llevarlo posiblemente pues a la región de saturación, cosa que no se desea pero es factible. Si analizamos el circuito, se puede observar que a medida que la señal de entrada aumenta, el transistor se va a ir saturando paulatinamente. Entonces inicialmente plantearíamos tres ecuaciones. La primera, el voltaje de salida máximo, que va a ser igual al voltaje de polarización VCC menos el voltaje de colector emisor de saturación del transistor. El voltaje de entrada máximo, o el valor máximo que va a tener la señal de entrada, va a ser el voltaje de polarización VCC más lo que se necesita para encender el transistor menos el voltaje colector emisor de saturación. Y finalmente la corriente I sub L, que es la corriente por la carga, va a ser el voltaje de salida máximo entre RL, que como vimos es VCC menos VC máximo entre RL. En la imagen podemos ver lo que sería la gráfica de la función de transferencia del amplificador. V sub 0 en función de voltaje de entrada. Observamos como vimos que el voltaje de salida máximo va a ser VCC menos voltaje colector emisor de saturación del transistor, que es el límite de la zona activa. Y los valores posibles de swing, bueno, primero tenemos que encender el transistor, por lo tanto V swing tiene que superar el voltaje de la juntura base emisor para que el transistor se encienda y salga de la zona de corte y pase a la región activa. Y hasta un máximo valor que sería el voltaje de polarización VCC más el voltaje base emisor de encendido del transistor menos el voltaje colector emisor de saturación del transistor. Bien, entonces si analizamos el circuito vemos que las corrientes presentes en el circuito tienen un comportamiento senoidal. Es decir, va a haber una corriente de base que va a depender del voltaje senoidal que le apliquemos a su entrada, por lo tanto va a producir una corriente de colector también senoidal y por lo tanto una corriente a la salida también senoidal. Entonces aquí empezamos a trabajar algunos términos que nos van a permitir analizar este tipo de circuitos. Decimos que la corriente colector promedio, por razones obvias, es igual a la corriente salida promedio,
que es igual a 1 sobre pi por la corriente máxima de salida, la I sub 0 pico. La potencia proporcionada por la fuente P sub S va a ser igual a la corriente de colector promedio por el voltaje VCC. Y eso es igual a 1 sobre pi por VCC por la corriente de salida máxima o pico. Y la corriente de RMS sería entonces un medio de I sub 0 pico, la corriente de salida promedio. ¿Okay? En las gráficas mostradas nos da ya una idea un poco más clara de cómo es el comportamiento de las variables en este circuito. Se supone que para que el amplificador clase demostrado trabaje, la señal de entrada, que es la que polariza el transistor, tiene que ser eminentemente positiva. O sea, no tiene sentido que tenga un semiciclo negativo porque no estaría funcionando el transistor. Entonces, en este caso, pues tenemos una señal de entrada que tiene sus límites, ¿verdad? Para que el circuito trabaje bien. Y como hemos dicho, entonces, pues por supuesto, tenemos para el transistor las zonas clásicas de trabajo en la zona activa, que son la zona de saturación y la zona de corte. Tenemos que evitar que caigan en esa zona y porque si no eso va a tener consecuencias sobre la señal de salida, la va a afectar de alguna manera. Entonces observamos allí que voltaje colector emisor, pues como habíamos previsto, va a estar entre 0 y VCC y la corriente de colector va a estar entre 0 y VCC dividido entre RL. En función de las ecuaciones anteriores, podemos proceder a determinar cuál es la eficiencia del amplificador. Por un lado está la potencia entregada a la carga, que es la corriente RMS al cuadrado que va por la carga multiplicado por RL, que se puede poner como o expresar como un cuarto de el I sub 0 máximo de salida al cuadrado por RL. De tal manera entonces que la eficiencia es la potencia de salida en función de la potencia entregada. Es decir, nuevamente, cuánto de lo que se le entrega al amplificador va hacia la carga. Y eso es lo que se llama eficiencia. Entonces eso va a ser igual a pi cuartos por I sub 0 máximo multiplicado por RL entre B sub CC. La eficiencia será máxima en este caso cuando a partir de la corriente máxima que va por el transistor, que es VCC entre RL, nos permite expresar entonces cuál es la corriente máxima de salida, que sería 1 sobre pi por VCC entre RL, y por lo tanto podemos expresar como la potencia de entrada máxima que tenemos que entregarle, que sería 1 sobre pi por VCC al cuadrado entre RL. Finalmente, vemos también la corriente RM máxima de salida, que va a ser igual a un medio por VCC entre RL. La potencia entregada a la carga máxima va a ser esa corriente RMS al cuadrado máxima multiplicada por RL, que sería igual a un cuarto por VCC al cuadrado entre RL. Y finalmente vemos que la eficiencia, que es igual, la eficiencia máxima, que es igual a la potencia máxima entregada a la carga en función de la potencia que se le entregó máxima al circuito, va a ser igual a pi cuartos. Y eso es igual más o menos al 78.54%.
expresada, expresada porcentualmente. De tal manera que respecto al amplificador que analizamos previamente, eh, tenemos un incremento, pasamos del 50% de eficiencia al 78.54% de eficiencia. En el caso anterior, tenemos una pérdida de la mitad de la potencia. Se pierde una cantidad importante de potencia solamente polarizando el transistor. Aquí, trabajando de energizarlo cuando lo necesitamos, no teniendo que tenerlo energizado todo el tiempo. Es decir, cuando tenemos un amplificador con un voltaje de base y una corriente de base que siempre está funcionando, independientemente de si hay señal o no, se está perdiendo energía y se está perdiendo potencia. Porque el transistor no está haciendo lo que debe y sin embargo está encendido. En este caso de los amplificadores clase B, encendemos el transistor cuando lo necesitamos, cuando hay señal. Y eso creo que es la diferencia importante en este caso y por eso mejora la eficiencia de trabajo de este amplificador. Ahora determinamos cuál es la potencia disipada por el transistor, para lo cual tomamos la potencia que se le entrega al circuito y se lo restamos de la potencia que se disipa en la carga. El resto se lo va a consumir el transistor. Entonces, esa potencia disipada por el transistor se puede expresar como 1 sobre pi por VCC por la corriente de salida máxima, menos un cuarto de la corriente de salida máxima al cuadrado multiplicado por RL. Potencia entregada, potencia disipada en la carga. Luego reemplazamos I sub 0 máximo como por el término 2 sobre pi por VCC entre RL y nos da que la potencia máxima disipada por el transistor en este circuito va a ser igual a VCC al cuadrado entre pi cuadrado multiplicado por RL, que es equivalente a 4 veces sobre pi cuadrado por la potencia disipada máxima en la carga. Como tenemos una señal de entrada que varía senoidalmente, y es la que de alguna forma activa todo lo que es el circuito, se pueden expresar las ecuaciones de la siguiente forma. La corriente de colector, en función de la frecuencia, es la corriente de salida máxima por el seno de omega t. El voltaje colector emisor, en función de las frecuencias, sería igual a VCC menos I sub 0 máximo por RL por el seno de omega t. Multiplicando ambos términos obtenemos la potencia, ¿verdad? En función de la frecuencia, que sería VCC por I sub 0 máximo por el seno de omega t menos I sub 0 al cuadrado, el I sub 0 máximo al cuadrado por RL por el seno de omega t. Si derivamos esta expresión de la potencia en función del tiempo y lo igualamos a cero, se obtiene el punto donde la potencia será máxima. Y esa sería como la condición. En ese caso sería cuando el seno de omega t sea igual a VCC entre 2 veces I sub 0 máximo multiplicado por RL. De esta manera entonces podemos obtener el valor máximo de la potencia instantánea disipada en el transistor. Una cosa es la potencia promedio y otra cosa es la potencia máxima. Son términos que debemos manejar con mucho cuidado. Entonces, en este caso, I sub C máximo posible en el circuito va a ser la corriente colector máxima dividida entre 2. Y
el voltaje colector en función de la frecuencia que es máximo sería VCC medios. De tal manera entonces que la potencia máxima sería igual a VCC por la corriente máxima dividido entre 4. Bueno, entonces aquí podemos observar la gráfica de lo que sería como que la función de transferencia, donde de un lado tenemos el voltaje colector emisor del transistor y de otro lado la corriente de colector. Vemos que el punto donde la potencia es máxima es en la mitad del voltaje colector emisor, ¿verdad? Justo donde está también la mitad de la corriente máxima del colector. Allí ocurría el punto de máxima disipación de potencia en el transistor. Vamos a ver que ese punto es crítico porque nunca podemos exceder ese valor, sobre todo en función del tiempo, porque quemaría el transistor. Y de lo que vimos, el amplificador clase B, vimos que una debilidad es que solamente maneja un semiciclo de la señal de entrada. Hay una variante para obtener los dos semiciclos, que es el que está mostrado en pantalla, que son los amplificadores clase B en contrafase. Acá se utilizan dos transistores complementarios, o sea, está el NPN y el PNP. El transistor NPN, que es el que está arriba, actúa con el semiciclo positivo de la señal de entrada, con un circuito de características similares al que acabamos de ver. Y el transistor de abajo, con las mismas características de beta, pero solamente en tecnología PNP, se activa con el semiciclo negativo de la señal de entrada, mientras que el de arriba va a estar apagado. Es decir, se van a alternar los dos transistores. En el semiciclo positivo funciona el de arriba, el NPN, y en el semiciclo negativo funciona el de abajo, que es el PNP. Mientras uno está apagado, el otro está funcionando y viceversa. Entonces, podemos decir que el voltaje colector emisor máximo de los transistores en cada caso va a ser igual en el caso del transistor 1, VCC menos el voltaje colector emisor 1 de saturación. El voltaje colector emisor mínimo va a ser igual a menos VCC menos el voltaje colector emisor de saturación, y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada menos los voltajes de base emisor de juntura. Fíjense que al hacer el recorrido, ¿verdad? Pasamos B sub I, cae el voltaje de base emisor del transistor 1, llega a RL, y en el caso de abajo salimos de la señal de entrada, subimos por la juntura base emisor hacia la salida y caemos en RL. Observen que se requiere dos polarizaciones, la VCC y el menos VCC, para poder garantizar las condiciones de operación adecuadas de ambos transistores. Aquí podemos ver la gráfica de la función de transferencia del voltaje de entrada y el voltaje de salida de este circuito. Observemos que hay dos partes, la parte donde está del semiciclo positivo, que es hacia la derecha, y la parte del semiciclo negativo, que está hacia la izquierda. Es el primero y el tercer cuadrante de la función de transferencia. Tiene las características indicadas antes en el amplificador es clase B, una línea recta que alcanza un valor máximo y una línea recta que alcanza un valor mínimo en el caso del semiciclo negativo. Sin embargo, hay una zona donde ambos transistores están apagados, que es cuando la señal de entrada está por debajo de 0.7 voltios. Eso es lo que se llama la zona muerta, es decir, es donde se pierde la señal. Y entonces eso es un problema desde el punto de vista de operación, porque suele traer consigo distorsión
en la señal de salida, porque la señal de entrada teóricamente abarca perfectamente desde 0 hasta su valor máximo y desde 0 a su valor, hasta su valor mínimo, pero el circuito tiene una zona donde no trabaja. Si los transistores están apagados, pues no trabaja. Y eso es uno de los problemas de esta configuración. Aquí vemos un poco el efecto que tiene la zona muerta sobre el voltaje de salida. Vemos en la gráfica, en la parte inferior, que tenemos la señal de entrada con los dos semiciclos perfectos de trabajo, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Lo pasamos por la función de transferencia, voltaje de entrada para producir un voltaje de salida con la zona muerta indicada allí. Y vemos que el voltaje de salida tiene pequeños segmentos donde por un tiempo vale 0. Es decir, que no está trabajando en esa zona. Eso trae como consecuencia algo que se conoce como distorsión por cruce por 0. Y es un efecto que hay que buscar minimizar siempre en este tipo de amplificadores. Procedemos entonces a hacer los cálculos de potencia de salida y la eficiencia. Recordemos, los transistores son iguales, se complementan. Uno actúa mientras el otro está apagado y viceversa, pero básicamente podemos decir que las condiciones son las mismas, ¿no? Mismos transistores con la misma polarización. En un caso la fuente más VCC, en otro caso menos VCC, pero las condiciones son similares. Entonces podemos expresar que la corriente de colector de transistor 1, en este caso es 1 sobre 2pi, por la integral entre 0 y pi, porque está trabajando solamente en medio ciclo, por la corriente del colector en el dominio del tiempo, a de t. Luego reemplazamos los términos y decimos que la corriente del colector 1 es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de la expresión de la corriente, que es la corriente máxima por el seno de omega t de a omega t. Y podemos decir entonces que la corriente de colector 1 es la corriente máxima y pico entre pi. La corriente que tiene que entregar la fuente para tener a un transistor funcionando y al otro también en tiempos separados sería igual a 2 veces la corriente de colector, que es igual a 2 veces la corriente máxima entre pi. Hacemos referencia al transistor 1, pero por decir lo mismo sería para el transistor 2. De tal manera entonces que la potencia entregada por la fuente es la corriente entregada por la fuente multiplicado por el voltaje VCC. Y eso es igual a 2 veces la corriente máxima por VCC entre pi, de acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior. Y la potencia entregada a la carga será igual a la corriente máxima al cuadrado por RL dividido entre 2, que es igual a la corriente máxima por el voltaje máximo entre 2. Dividiendo ambos términos, lo que se le entrega a la carga entre lo que entrega la fuente, nos quedaría que es pi cuartos por el voltaje máximo entre VCC. Para estimar cuál es la potencia máxima que se le puede sacar a este amplificador, diríamos que la potencia máxima entregada a la carga es la corriente pico al cuadrado por RL entre 2, que viene siendo igual a VCC al cuadrado entre 2 veces RL. Por lo tanto, la eficiencia máxima que tiene este tipo de amplificadores es la potencia de salida máxima entregada a la carga entre la potencia de entrada que proporciona la fuente y sería pi cuarto. La eficiencia no es constante porque depende de los voltajes y de las corrientes. Solamente que hay un punto donde se logra esa máxima eficiencia. Veamos ahora un poco la relación entre la eficiencia y la potencia disipada en los transistores.
En este caso, son los dos transistores que están trabajando en el circuito. Entonces podemos expresar que dos veces la potencia disipada en los transistores, porque cada uno pase a disipar su potencia, es igual a la potencia entregada por la fuente menos la potencia que se le entrega a la carga. La diferencia entre ambas la tiene que consumir el transistor y generalmente se expresa en forma de calor. Entonces, de acuerdo a lo que hemos obtenido previamente, la potencia entregada por la fuente menos la potencia entregada a la carga va a ser igual a dos veces la corriente pico por VCC entre pi menos y pico al cuadrado por RL entre 2. Simplificando y agrupando términos, nos queda que dos veces la potencia de los transistores que se utilizan en el circuito es dos veces el voltaje pico por VCC entre pi por RL menos V pico al cuadrado entre 2RL, expresando eso en función de puros voltajes. Derivamos y igualamos a cero para hallar la condición máxima posible, ¿verdad? Eso nos da que la corriente máxima, en este caso, va a ser dos veces VCC entre pi por RL. A partir de la ecuación anterior de corriente, podemos obtener que el voltaje Vp máximo es igual a la corriente Ip por RL, que es igual a dos veces VCC entre Rpi. Yéndonos nuevamente hacia los transistores, tendríamos que dos veces la potencia disipada por el transistor, pero el valor máximo sería 4 veces V sub C al cuadrado entre Vp al cuadrado por RL, menos 2 veces VCC al cuadrado entre pi al cuadrado por RL, de las ecuaciones previas que hemos analizado. Lo cual nos da que 2 veces Pc máximo es igual a 2 veces VCC cuadrado entre pi cuadrado por RL. Si dividimos la potencia que va a los transistores menos dividido entre VCC máximo, el máximo posible disipado por los transistores, eso me va a dar pi por Vp entre VCC menos Vp cuadrado entre 4 por Vp entre VCC al cuadrado, o sea, dividiendo ambos términos. De lo anterior, podemos graficar cuál es la relación entre la eficiencia y la potencia disipada por los transistores, que es importante en función del voltaje Vp. Podemos observar la característica que tiene el comportamiento y ver que la eficiencia no se logra con el valor máximo del voltaje Vp, sino se logra cuando Vp es igual a VCC y hay la relación entre la potencia disipada en los transistores baja. Vean que el 50% de eficiencia se logra cuando Vp es igual a 2 veces VCC entre pi y se logra un 78.5% si Vp es igual a VCC. Entonces, en un caso, cuando la eficiencia es 50%, la relación entre la potencia de los disipados de los transistores entre su potencia máxima es 100%. Pero para lograr una máxima eficiencia, esa condición no se puede dar. Tiene que ser cuando el Vp es igual a VCC. Esta característica es muy importante para los amplificadores de potencia. Calculamos ahora el factor de forma. El factor de forma se define como la potencia de colector máxima entre la potencia de la carga máxima, en función de las condiciones de operación. En este caso, eso da 2 sobre pi al cuadrado, que sería 0.20 o 20%. Luego vamos a ver cómo afecta el factor de forma los diseños. Existe una forma de combatir la distorsión de cruce por cero que es
utilizando realimentación. Como ven en el circuito que ustedes ven en pantalla, si A es el amplificador sin la etapa de potencia y se le incorpora un arreglo como el mostrado, que es el amplificador clase B en contrafase, más una resistencia de limitación de corriente conectada a los bases de los ambos transistores, se logra en la teoría que la distorsión de cruce por cero desaparezca. En la práctica siempre queda un poquito de distorsión, pero mejora considerablemente la respuesta. Bueno, para que el circuito funcione, R1 debe tener un valor, un rango de valores posibles que garanticen que la corriente proporcionada por el amplificador, por el preamplificador que está allí, sea lo suficiente como para tener los transistores en una condición de encendido mínimo razonable. Esa condición viene dada por la siguiente ecuación. El voltaje más emisor multiplicado por 1 más HF o 1 más beta dividido entre la resistencia R1 debe ser mayor o igual que el V sub 0 máximo dividido entre RL. Recuerden que son condiciones de corriente. Del lado izquierdo, condiciones de corriente para los transistores, y del lado derecho, las condiciones que exige la carga al circuito. Si reemplazamos V sub 0 máximo por la ecuación V sub CC menos VCC de saturación, nos queda que R1 debe ser menor o igual que el voltaje base emisor por 1 más HF por RL entre VCC menos voltaje colector emisor de saturación, para que el circuito opere correctamente. Veamos el ejemplo 2.1. Se pide calcular la eficiencia y disipación de potencia de cada transistor en la etapa de salida complementaria en contrafase si se sabe que VCC es igual a más 12 voltios y RL es igual a 50 ohmios. Los parámetros de los transistores son beta igual a 100, voltaje colector emisor de saturación 0.2 voltios y voltaje base emisor de encendido de los transistores de 0.7 voltios. Utilice PSpice para trazar la gráfica de la característica de transferencia del circuito. Bueno, aplicamos las ecuaciones que hemos visto, calculamos cuánto vale Vp, que es VCC menos el voltaje colector emisor de saturación, o sea, es el voltaje pico que va a haber en el transistor. La corriente pico va a ser V pico entre RL, que es 0.236 amperios. La potencia suministrada por la fuente va a ser 2 veces y pico por VCC entre pi, y esa potencia es igual a 1.803 vatios. Y la potencia entregada a la carga va a ser igual a IP por Vp entre 2, que sería igual a 1.392 vatios. En base a estos dos resultados, podemos obtener la eficiencia porcentual que va a tener el amplificador, que es igual a 77.2%. Con eso calculado, determinamos el valor de PC, de P sub C, que es igual a la potencia entregada por la fuente menos la potencia entregada a la carga entre 2, para dividirlo entre los dos transistores. Eso da 206 milivatios. Y determinamos cuánto es el rango de valores de R1 en función de la ecuación que obtuvimos. Y eso nos da que R1 debe ser menor o igual a 308 ohmios. Si simulamos el circuito con PSpice utilizando el transistor 2N2222 y el 2N3906, ambos que son complementarios, colocamos la fuente positiva y la fuente negativa, la resistencia de carga y el valor de RI,
hacemos el circuito con la realimentación que vimos. Ahora veremos lo que es el amplificador clase B en contrafase con acople por transformador. Aquí hay una combinación de varios factores porque vemos acople de los transistores en contrafase a través de un transformador de entrada, y hay un acople de la carga también con los transistores en contrafase a través de otro transformador de salida. De tal manera que tenemos acople magnético a la entrada y acople magnético a la salida. Además de eso, se ayuda la polarización de los transistores. Fíjense que se ayuda con una fuente de polarización que va hacia la base de los transistores y una fuente de polarización que va hacia los colectores de los dos transistores. Entonces es una distribución un poco particular donde identificamos claramente tres etapas. La etapa de entrada sirve de acople de impedancia entre la fuente de entrada y el circuito, además de establecer una relación de fase adecuada para las señales que van a Q1 y a Q2, en que están obviamente en contrafase. Recuerden que los dos transistores no operan al mismo tiempo. Viene la etapa de amplificación, que sirve para proporcionar la amplificación adecuada tanto en corriente como tensión para que el sistema trabaje. Y luego viene la etapa de salida para acoplar la carga al amplificador. Es decir, entrada, un amplificador, un transformador de entrada para que haga un acople de impedancia correcto entre la fuente y el circuito. Una etapa de amplificación, que es de los transistores en contrafase, y luego la etapa de salida. Bueno, aquí podemos ver las formas de onda de las corrientes presentes en el circuito y su relación fase y frecuencia entre ellas. Tenemos la corriente de colector de los transistores, la corriente por la carga y en función de las corrientes de base de los transistores. Acuérdense que no son simultáneas, se complementan, ¿no? Y vemos que todavía hay pues un poquito disminuido, pero el efecto de cruce por cero de lo que sería los transistores. Por supuesto que esta escala, entonces dependiendo de la escala, pues uno puede como que reducir visualmente el efecto de esa distorsión. Bueno, aquí tenemos primero los cálculos de potencia de salida y eficiencia del amplificador en función un poco de la situación de los transistores. La recta de carga en DC es totalmente con pendiente infinita porque básicamente los arrollados de los transformadores son cortos circuitos en DC, por lo tanto no hay una inclinación de la pendiente. Eso ya lo vimos en la clase previa. Y por otro lado está la recta de carga en AC, que es con la acción ya del transformador. Vemos allí los valores asociados a cada uno de los transistores. Observen que en la parte de abajo hay como dos zonas. Una zona donde uno de los transistores está activado y el otro está desactivado. Y para cada uno de ellos hay una pendiente en AC que va desde el valor máximo de la corriente hasta el valor de cero, y luego una zona donde está absolutamente en cero, cuando ese transistor pues obviamente está apagado. De tal manera que
es un continuo, ¿no? Una pendiente una recta con pendiente negativa que llega hasta un valor, en este caso BCC, y luego 0 para llegar a 2 BCC. Entonces el valor de la corriente en DC viene siendo 2 veces el valor de la corriente colector, que es 2 veces el valor de la corriente pico entre B sub pi. Recuerden que esos son cálculos donde integramos, ¿no? Y la potencia en DC es igual a la corriente IDC por B sub CC, que es 2 veces IP por BCC entre pi. De acuerdo a lo que hemos visto, la potencia máxima entregada a la carga va a ser igual a la corriente I sub P al cuadrado por RL entre 2, y eso viene siendo B sub CC al cuadrado entre 2 veces RL. Por la relación de acople en transformador, el RL' que se vería desde el lado de los transistores va a ser igual a la relación de vueltas del primario con el secundario elevado al cuadrado multiplicado por RL, porque es la resistencia RL reflejada. Por lo tanto, la eficiencia máxima va a ser igual a la potencia entregada a la carga máxima entre la potencia que se le entrega a través de la señal de entrada, y eso va a ser igual, aplicando la fórmula que ustedes ven allí, igual a pi cuarto. O sea, la eficiencia máxima acá va a ser igual también a 78.5%. Calculamos la potencia disipada por los transistores. Tenemos que 2 veces PC es igual a la potencia entregada por la fuente menos la potencia disipada en la carga. Me da que es 2 veces I sub P por V sub C entre pi menos I sub P por VCC entre 2. Cambiamos corriente por voltaje. Y luego, derivando y igualando a 0, nos queda que IP máxima va a ser igual a 2 veces VCC entre pi por RL', la RL reflejada, y voltaje PP máximo va a ser igual a I sub P por RL', que es 2 veces BP entre pi. Determinamos ahora cuál es la expresión del factor de forma y su valor. Tenemos que 2 veces PC máximo va a ser igual a 4 veces BCC al cuadrado entre pi cuadrado RL' menos 2 veces B sub CC cuadrado entre pi cuadrado por RL'. Nos queda la expresión de 2 veces BCC cuadrado entre pi cuadrado por RL', y el factor de forma nos da 2 sobre pi cuadrado, que es 0.20 o 20%. Para el caso en particular de la polarización de las bases de los transistores, ¿verdad? Se supone que RB y B sub BB deben proporcionar una tensión de base equivalente a 0.7 voltios. B sub BB se la traemos a través de CC, ¿verdad? Para no tener que utilizar otra fuente. Y usando el teorema de Thevenin, calculamos cuánto es el B de Thevenin y el R de Thevenin asociado. Un criterio de diseño comúnmente utilizado se dice que 2 veces RB por la corriente de base es igual a 0.1 del voltaje base emisor. ¿Ok? El 10% del voltaje base emisor. En muchas configuraciones se suele reemplazar el R1 por un diodo para que el diseño sea más sencillo. ¿Ok? Veamos el ejemplo 2.2. Se pide diseñar un amplificador clase B en contrafase acoplado por transformador para proporcionar una potencia máxima de salida PSUL máximo de 10 vatios, usando una resistencia de carga de 14 ohmios. Suponer un voltaje de alimentación en DC de 15 voltios y transistores con beta 100 y voltaje base emisor 0.7. Bueno, entonces calculamos el voltaje colector emisor máximo.
¿verdad? Que sería 2 veces el voltaje de polarización, serían 30 voltios. RL', que es la resistencia reflejada, nos queda que es BCC cuadrado entre 2 veces PL máximo, igual a 11.25 ohmios. La corriente I sub P, que va a ser BCC entre RL, la corriente máxima iba a ser 1.33 amperios. La corriente de colector 1, que es obviamente igual a la corriente de colector 2, va a ser I sub P sobre pi, va a ser aproximadamente 0.424 amperios. La potencia P sub C, la potencia de colector, va a ser igual a 2 sobre pi cuadrado por PL máximo. Eso va a ser igual a 2 vatios. La potencia proporcionada por la fuente, 2 veces I de colector 1 por V sub CC, va a ser igual a 12.72 vatios. La relación de vueltas entre el secundario y el primario va a ser 1.68. La corriente de base va a ser igual a la corriente de colector entre HFE, va a ser 4.24 miliamperios. Observen que este valor llama la atención porque no es una corriente de base típica de los amplificadores que hemos visto antes, porque eran como, por decir algo, preamplificadores, pero no eran amplificadores de potencia. Ahora determinamos el valor de la resistencia de la etapa de entrada donde queremos energizar las bases de los transistores. Recorremos la malla, voltaje BBB, que es el voltaje de polarización menos el voltaje base emisor, igual a la resistencia RB por la suma de las corrientes de base. De allí despejamos la resistencia RB, nos da, y aplicando un criterio que vimos previamente, eso es igual a 0.07 entre 2 veces la corriente de base, que sería igual a 8.25 ohmios. Es una resistencia relativamente pequeña para producir la corriente de base que necesitamos. Usando estas ecuaciones obtenemos que voltaje BB es igual al voltaje base emisor más la resistencia RB por 2 veces la corriente de base, que eso es igual a 0.77 voltios. RB va el paralelo de ambas resistencias R1 y R2. R1, que es RB por V sub C entre V sub C menos B de BB igual a 8.7 ohmios. Y R2, RB por V sub CC entre V sub BB igual a 161 ohmios.